Declaración de independencia de Cataluña. Puigdemont no contesta a Rajoy si declaró o no la independencia y ofrece 2 meses para dialogar. El presidente de la Generalitat responde por carta, PDF, al requerimiento. Se muestra sorprendido ante el anuncio de la voluntad de aplicar el 155. Denuncia la represión contra el pueblo y defiende al mejor trapero. El gobierno de Rajoy no da por válida la respuesta de Puigdemont. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no ha sido claro en su respuesta al requerimiento que le hizo el gobierno para aclarar si proclamó o no la independencia de Cataluña en el pleno del pasado 10 de octubre y ha instado, una vez más, al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a dialogar, para lo que ha dado un margen de 2 meses con el fin de negociar una salida política al conflicto. En una carta, PDF, de 2 folios dirigida al apreciado presidente Rajoy, se limita a asegurar, sobre esa supuesta declaración unilateral de independencia, que la suspensión del mandato político surgido de las urnas el 1 de octubre demuestra la firme voluntad de encontrar la solución y no el enfrentamiento. No hace referencia alguna a si proclamó o no la independencia, lo que ha llevado al gobierno a no considerar válida dicha respuesta. En una comparecencia en la Moncloa, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha lamentado que Puigdemont no haya contestado al requerimiento y le ha instado a decir sí o no. Además, ha afirmado que su petición de diálogo no resulta creíble, tal y como le ha trasladado Rajoy al presidente en otra carta, PDF. El Ejecutivo ya había dicho que una respuesta ambigua se consideraría como un sí a la declaración de independencia. Puigdemont, que adjunta las referencias documentales de su intervención en el Parlamento, así como de la ley del referéndum y los resultados del 1O, hace 2 peticiones al jefe del Ejecutivo, por un lado, que se revierta la represión contra el pueblo y el gobierno de Cataluña, y, la segunda, concretar lo antes posible una reunión que permita explorar los primeros acuerdos. Puigdemont, sorprendido porque Rajoy anunciara el 155. La situación de vivimos es de tal trascendencia que exige respuestas y soluciones políticas que estén a la altura. Mi carta quiere contribuir a alcanzar este tipo de respuestas, que son las que nos pide la mayoría de la sociedad y las que se esperan de Europa, que no entiende otra forma de resolver conflictos que no pase por el diálogo, la negociación y el acuerdo, afirma el presidente de Cataluña, para añadir que su propuesta de diálogo es honesta y sincera. Y añade, a continuación, en este sentido, me sorprendió que en su escrito del pasado 11 de octubre, anunciara la voluntad de su gobierno de poner en marcha el artículo 155 de la Constitución para suspender el autogobierno de Cataluña. Rajoy explicó ese día los términos del requerimiento tanto en una intervención institucional desde la Moncloa como en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Pidió así al presidente que confirmara de forma clara si proclamó o no la independencia, antes de tomar otras medidas al amparo del artículo 155 y ante la deliberada confusión creada sobre la entrada en vigor de la independencia. El gobierno dio de plazo hasta este lunes a las 10 para hacer esa aclaración y fijó un segundo plazo, hasta el jueves a la misma hora, para que rectifique y evite la aplicación del 155, norma constitucional inédita en España y cuya aplicación abre un escenario incierto. Durante los próximos 2 meses, nuestro principal objetivo es emplazarle a dialogar y que todas aquellas instituciones, personalidades internacionales, españolas y catalanas que han expresado su voluntad de abrir un camino de negociación tengan la oportunidad de explorarlo. Comprobaremos de esta manera el compromiso de cada una de las partes a hallar una solución acordada, afirma Puigdemont en su misiva al gobierno. Defiende a Trapero, que cumple su labor de forma rigurosa y garantista. El presidente hace mención en su carta a la nueva citación como imputado por sedición en la Audiencia Nacional del Major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, al que define como uno de los cuadros policiales con más prestigio de la policía europea y que cumple con su labor de forma rigurosa y garantista, y de 2 de los líderes de la sociedad civil catalana en referencia a los presidentes de la ANC, Jordi Sánchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart que, a juicio de Puigdemont, han impulsado manifestaciones pacíficas de millones de personas desde el año 2010. En un repaso a las actuaciones que desarrolló el Estado para impedir el referéndum del 1O, Puigdemont critica la vulneración de los derechos fundamentales, la intervención y congelación de cuentas bancarias que impiden atender obligaciones con las personas más necesitadas, la censura en Internet y de medios de comunicación, la violación del secreto postal, las detenciones de servidores públicos, y la brutal violencia policial ejercida contra la población civil pacífica el día 1 de octubre.
Nuestra propuesta de diálogo es sincera, pese a todo lo ocurrido, pero lógicamente es incompatible con el actual clima de creciente represión y amenaza, insiste, para pedir que no se deteriore más la situación, con buena voluntad, reconociendo el problema y mirándolo de cara, estoy seguro de que podemos encontrar el camino de la solución, concluye la carta, en la que Puigdemont quiere dejar claro que la oferta de diálogo no es una muestra de debilidad sino una propuesta honesta para encontrar una solución a la relación entre el Estado español y Cataluña. Con esta respuesta, que no acepta el gobierno de Mariano Rajoy, se reactiva la crisis en Cataluña, tras el periodo de 5 días dado por Rajoy. Tras la tregua, se espera una semana decisiva en la que el gobierno tendrá que decidir si aplica el 155 para tomar las riendas de Cataluña ante la desobediencia del Govern. En primer lugar, quiero informarles que el presidente del Gobierno ha contestado a la carta que le ha remitido el señor Puigdemont esta mañana. Les haremos entrega de la carta al finalizar esta rueda de prensa. Como valoración de la situación, me gustaría señalar lo siguiente. En primer lugar, el Gobierno lamenta que el presidente de la Generalitat haya decidido no contestar al requerimiento que le formuló el Gobierno el pasado miércoles. Yo creo que no era muy difícil decir sí o no había declarado la independencia. Eso era la pregunta que se lo hacía. Creo que no era una respuesta complicada. En un tema tan importante como este, solo se le pedía y se le pide claridad. Prolongar la situación de incertidumbre y de confusión deliberada solo favorece a aquellos que pretenden liquidar la concordia cívica e imponer un proyecto radical y empobrecedor en Cataluña. El Gobierno espera que las horas que quedan para que se cumpla el segundo plazo de ese requerimiento, que les recuerdo está fijado a las 10 de la mañana del próximo jueves, el señor Puigdemont responda con la claridad que todos los ciudadanos le exigen y que el Estado de Derecho requiere. No se entiende el empeño, la perseverancia en la confusión, salvo que responda a la estrategia de sus apoyos más radicales para tensar la situación al límite. Quiero decir o hacer una serie de reflexiones sobre el diálogo. Creo que no resulta creíble para nadie que el presidente Puigdemont haga un llamamiento al diálogo en nombre de Cataluña cuando se niega al debate con la oposición en el Parlamento, cuando ha hecho política de hechos consumados y cuando ha venido imponiendo sus posiciones al conjunto de la ciudadanía. El Gobierno, sin embargo, el Gobierno de España, tiene una respuesta que está avalada por una amplísima mayoría parlamentaria. Una mayoría parlamentaria que invita al señor Puigdemont a debatir donde se debaten los grandes temas del país, que es el Congreso de los Diputados. Por eso consideramos que el señor Puigdemont tiene una oportunidad de rectificar, de ser claro, de volver a la legalidad y de formular sus planteamientos donde radica la mediación en nuestro país, que es el Congreso de los Diputados. Nadie le niega el diálogo, pero el diálogo tiene que hacerse dentro de la ley con la máxima claridad y en el Congreso donde está representado el conjunto de la ciudadanía. El diálogo no se exige, se practica. Y el cumplimiento de la ley y la claridad que merecen los ciudadanos es el mínimo exigible para forjar un entendimiento. Por tanto, pregonar el diálogo cuando se ignora a la oposición, cuando se hurta información a los ciudadanos, cuando se siguen las directrices de los más radicales de los apoyos y cuando se desoyen los llamamientos generalizados a la concordia, es poco creíble. El señor Puigdemont sigue teniendo en su mano empezar a resolver la situación, que conteste sí o no a la declaración. Nadie ha tenido tan fácil una respuesta y nadie ha tenido tan fácil evitar que se aplique la Constitución.